Ahora conversamos con Benjamín Tripié, conocido analista del tema político, también consultor empresarial y columnista de la prensa nacional. La crisis nacional, Benjamín, como es lógico, ha bajado de tono con la pandemia y por supuesto con sus terribles consecuencias. Sin embargo, subyace sin duda la necesidad de un acuerdo mínimo entre los factores en pugna. Hay una realidad sobre la crisis nacional y bajo el tono y la necesidad del acuerdo que uno debe perder de vista, que es la diferencia entre el pensamiento mágico y las expresiones de deseo con las posibilidades reales, ¿no? Hay que pensar que para llegar a un acuerdo normalmente es el resultado de una negociación, y a la negociación nunca se llega para evitar la crisis o el conflicto, sino para juntar los escombros después de la crisis o el conflicto. Nosotros estamos viviendo en un país en crisis, pero una crisis como estabilizada, con una intensidad controlada, donde las cosas están realmente mal, pero no hay protesta, no se ve conflictividad social. Entonces es muy difícil pasar de ese tipo de situación a acuerdo o a la fantasía de que pueda una elección arreglar algo. En realidad, si vamos hacia atrás, para que haya una elección se requiere que haya un ambiente propicio para esa elección. Ese ambiente propicio se logra solo después de un acuerdo o negociación. Ese acuerdo o negociación se logra solo después de que haya una crisis explosiva, y esa crisis explosiva es la consecuencia, por ejemplo, de lo que está pasando ahora, de tener una olla a presión que la tenemos controlada, pero la presión sigue creciendo. A veces se distribuye para que no se concentre en un solo punto, pero digamos, estamos como una especie de olla de presión, que la olla se va agrandando y la presión se va distribuyendo, pero en algún momento la presión va a ser fuerte. Entonces, en pocas palabras, es muy difícil, que una elección solucione los problemas, y la otra, que haya un acuerdo sin que haya una crisis o un conflicto después. La tensión vivida durante 2 años con la llamada Operación Libertad, encabezada por Juan Guaidó como gobernante alterno y como se sabe con la ayuda directa del gobierno de Donald Trump, parece haber cedido. Sin embargo, no se vislumbran todavía cambios importantes en la política del presidente Joe Biden en relación al llamado caso Venezuela. Sí, ya desde hace 2 años yo les mencionaba que había señales bastante concretas de que la transformación económica había empezado, mientras que la transformación política no solamente estaba estancada, sino que involucionaba, y la transición social estaba siendo de alguna manera, como les decía en uno de los puntos anteriores, es como una olla de presión, pero de presión controlada y distribuida, que no se concentra en un punto y se difieren las posibilidades de explosión. Entonces, digamos, esto que está ocurriendo con lo económico, si bien es defensivo, o sea, toda la transformación que está ocurriendo es defensiva como consecuencia de las sanciones, en algunos casos, o sea, arranca con lo defensivo y transitorio, pero uno puede notar también que hay elementos que se convierten en concretos, más allá de que el origen haya sido defensivo, y que, sí, bueno, yo no me metería con, digamos, Operación Libertad o Trump, etcétera, porque son como los factores externos que siguen estando allí, así cambien de nombre. O sea, ponerle el nombre Trump significa de alguna manera olvidar el nombre Obama, y en este momento hacer como que no existe el nombre Biden. Es una política de Estado, o sea, lo que tiene los Estados Unidos con la revolución en Venezuela, con el chavismo, es un tema bipartidista y es un tema de Estado, por lo cual uno perdería de vista lo esencial si se pone a buscar como culpable al presidente de los Estados Unidos, que normalmente es el ejecutor de la política de Estado. Obama, Trump y Biden han sido fieles ejecutores. Ahora, que la ejecución en cada presidente pueda cambiar por su propio estilo
es posible. En el caso de Biden uno se animaría a decir que las cosas no solamente no van a mejorar en términos de la presión que hay sobre el chavismo en Venezuela, que nos termina afectando a todos, sino que se va a endurecer más. Más que nada porque entre las administraciones republicanas y las demócratas, siempre las demócratas han sido como más orientadas a la aplicación de la fuerza, ¿no? Durante los 4 años de Trump ha habido un freno en el presupuesto militar y las actividades o se han mantenido así como estáticas o han tendido a disminuir. En el caso de los demócratas ahora, es posible que esa especie de freno que había sobre ese tipo de gastos cambie y se termine expandiendo. Expansión del gasto militar en el caso de los Estados Unidos significa participación en algún conflicto. Los focos potenciales de conflicto que tiene Estados Unidos están en el sudeste asiático, con el caso de China y el arco que se está armando junto con Australia, Japón, la India, Nueva Zelanda, Taiwán. El tema de Irán, que es algo que no va a frenar porque en realidad el tema nuclear es muy peligroso, especialmente para un vecino específico que es Israel y a quien el gobierno iraní ha dicho que lo quiere desaparecer de la tierra. Entonces ahí tenemos un segundo foco. Y el tercer foco posiblemente como consecuencia de ese primero, de ese segundo, perdón, termine siendo a nosotros involucrados. Ya empezó en el sur y es posible que, como hace un par de años venimos anticipando, los focos de penetración iban a ser lejos de las ciudades para ir tomando cabeceras de playa. O sea, el tema del territorio es muy importante y hoy más que nunca habría que tratar de defenderlo. O sea, en pocas palabras, no estamos hablando tanto de Guaidó y sus operaciones, sino del gobierno de los Estados Unidos con respecto al gobierno bolivariano y al chavismo. Jamín, en tus análisis sueles profundizar en relación a ciertos cambios de facto que se están generando en la economía venezolana. Podría hablarse entonces, como sostienen algunos analistas, que existe una curiosa nueva economía. Dejan de ser transitorios para de alguna manera anclarse. O sea, hay movimientos en decisiones económicas que ya parecen irreversibles, que por más que el gobierno intentara retroceder, por ejemplo, en el tema controles, en el tema flujo del dólar, en esta especie de flexibilización y liberalización que hay, bueno, ya parece que eso es algo que está para quedarse, que va a ir tomando formas distintas, porque, o sea, veámoslo de esta manera. Si vamos a las anclas de la revolución, ya nos desanclamos de ellas desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, por eso yo le he llamado la neorrevolución, y esa neorrevolución se le atribuyó a Nicolás Maduro. O sea, es una nueva etapa donde los principios básicos del plan de la patria empiezan a no tener sentido y tener necesidad de adaptarse, pero es difícil que por más adaptación que se quite o se ponga un párrafo en el plan de la patria, esencialmente, cuando por ejemplo dice hacer que la salida del capitalismo sea irreversible, eso no es lo que está ocurriendo ni lo que va a ocurrir. De hecho, se está profundizando más. Pero claro, entonces viene otro componente del análisis que quiero compartir. Nosotros tenemos una burbuja capitalista, irreversiblemente capitalista, donde se incluye entre el 12, el 18, 15% de la población, y el resto del país es en un perfil más socialista comunista, donde impera las posibilidades del plan de la patria. Entonces, en el país de arriba,
el país de los bodegones, el país de la circulación del dólar, el país de los posibles nuevos emprendimientos, el país digamos, del restaurante. Es distinto del país de abajo, donde si aparece un dólar es por una propina o por un pago de un servicio esencial y es no continuo, donde en realidad lo que circula es el bolívar, y donde está la pobreza, que según los estudios de ENCOI está en el orden del 85%, ¿no? Con una indigencia muy alta. Pero sí tenemos como si fueran dos países. Entonces esto de la transición económica irreversible es para el país de arriba, mientras que el país de abajo es el país del clap, el país de la limosna y el país de la gente que cualquiera de nosotros que salga, el que está leyendo esto y mire hacia alrededor una mañana, se va a encontrar con muchísima gente buscando su sustento en la basura, en los desperdicios que deja otra parte de la sociedad. Bueno, el concepto de nueva economía tiene una connotación mucho más profunda y progresista que lo que podríamos aplicar acá. Yo más bien le llamaría la economía neorrevolucionaria, porque en realidad no tiene las características de nueva economía, que si uno busca en Google y pone entre comillas nueva economía, se va a encontrar que son conceptos profundos que tienen que ver con la profundización de la tecnología, que nosotros no podemos darnos ese lujo, por ejemplo, porque tenemos tanta pobreza, tanta necesidad de utilizar a la gente para trabajar, que no podemos darnos el lujo de tener industrias o actividades intensivas en tecnología. Necesitamos tender a tecnologías intermedias que absorban la mayor cantidad de mano de obra posible, ¿no? Entonces, básicamente yo le llamaría la economía neorrevolucionaria. Gracias a Benjamín Tripié por sus valiosas respuestas.